Bueno, ya creo que estamos todos. Bueno, muy bueno, bienvenidos. Hoy vamos a escuchar un tema súper actual y muy interesante de la mano de Carlos Muñoz Ferrandis. Antes, permítanme presentarlo a Carlos. Carlos es investigador, doctorando en el Max Planck Institute for Innovation and Competition en Múnich. Y además es afiliado a la Universidad de Alicante. Su tesis se centra en las interacciones entre el open source y estándares técnicos desde un ángulo de la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. Más allá de ello, Carlos también colabora con universidades extranjeras en proyectos de blockchain y es cofundador de la High Technology Law Forum. Entre otras cosas, también Carlos es parte del consejo redactor de la Lucentinus Blog. Las U's, lo que pronuncio como U son US, son B cortas. Lucentinus Blog, después lo bloqueó en el chat, donde publicó, entre otras cosas, un artículo sobre la sentencia que vamos a tratar hoy. Así que bueno, nada, no les robo un minuto más de Carlos, y Carlos, somos todos oídos. Hola, muy buenas a todos. Bueno, lo primero, muchas gracias IP Time por la amable invitación. Pienso que siempre es un placer aceptar este tipo de eventos, y además la gracia de este evento es este toque de informalidad, que yo pienso que es lo que le hace al evento más ameno, ¿no? Y más un viernes que seguramente todos estaremos un poco cansados o destrozados de la semana, entonces siempre viene bien refrescar un poco, al menos aunque sea una horita. Y muchas gracias a Santiago por ser el moderador y haber aceptado y haber contactado conmigo, o sea que muchísimas gracias. Bueno, el tema que voy a presentar, ya lo habréis leído, es esta sentencia de Google contra Oracle, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es una sentencia muy reciente, es un caso muy, ¿no?, como se dice en inglés, muy overhyped. Llevan litigándolo más de 10 años, empezaron en 2010 con una demanda de Oracle a Google por infracción. Bueno, fueron como un par de demandas por infracción tanto de patentes como de derechos de autor. Lo que pasa es que las patentes ya de primeras las dejaron de lado y se centraron sobre todo en litigar los derechos de autor. Cuando estaba pensando en qué contaros para no aburriros un poco sobre el tema, ¿no?, porque al final siempre podéis ir y leer cualquier artículo, sea el que he escrito yo, otros mucho mejores que seguramente hay. Quería aportaros algo igual más fresco, que yo no hubiese escrito, que la gente no soliese escribir sobre el tema, ¿no? Y es un poco, yo creo, esa perspectiva económica o práctica, ¿no?, de estrategia de litigación que tiene el caso detrás, ¿no?, que yo creo que es lo importante, sobre todo más de un punto de vista del practicante, abogado, incluso de un in-house counsel, ¿no? Y para ello yo creo que es súper importante ir bastante atrás en el tiempo y analizar un poco el estado del software, ¿no?, de los programas de ordenador, porque todos sabemos más o menos al final que se pueden proteger. Muchos hablamos de las patentes de software, que hoy en día están súper de moda, obviamente, en la economía digital. Otros hablamos de que se pueden proteger, ¿no? El software se protege por derechos de autor. Simplemente lo decimos así, nos lo enseñan así y así tiene que ser. Pero yo pienso que analizar los incentivos económicos, ¿no?, que hay detrás para lo que viene a ser el político y el legislador, ¿no?, de crear una norma para proteger o para garantizar ese derecho exclusivo con respecto al software es muy interesante, ¿no? Esa justificación, lo que quiere es incentivar, porque al final, como bien sabemos todos, es la innovación, ¿no? Pero la innovación, ¿en qué sector, para qué y por qué? Yo pienso que es muy interesante. Si nos fijamos allá por los 60, el software no tenía valor alguno. Es decir, por ejemplo, IBM, su modelo de negocio principal era el hardware, era crear sus plataformas de ordenadores o minicomputadores, el sistema 360, por ejemplo, que es como se llamaba por aquel entonces, ¿no? Y lo que vendían, lo que licenciaban era el hardware. El software era simplemente lo que se llama en anglosajón el bundle, ¿no?, el añadido. Te lo damos de gratis, este sistema operativo abierto para ti, si compras nuestro software, con lo cual, a la vez, obviamente, colateralmente les ayuda, pues eso, a atraer más desarrolladores e empresas interesadas. ¿Qué pasó? Que en los 70, en Estados Unidos, ya empezaron a consolidarse un poco las cosas en lo relativo a la protección, ¿no?, del software. Es decir, el Congreso dijo, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Software es patente? Bueno, es una idea abstracta, ¿no? Como decimos en derecho aquí en Europa, en la European Patent Convention, ¿no? El software como tal no se puede proteger.
Entonces patentes como que se descartaron y quedaba copyright o igual algo en medio, ¿no? Un derecho sui generis. No se atrevieron con el derecho sui generis y fueron con copyright. Dijeron, bueno, al final es código, ¿no? Un código, si se lee y se interpreta, al fin y al cabo es una expresión, ¿no? Y puede ser una obra, o sea, se puede interpretar como una obra literaria, científica, con lo cual, si cumple el requisito de originalidad, pues bueno, se podría proteger la expresión, que no la funcionalidad, que no la idea, la expresión. A partir de ahí, por ejemplo, IBM ya progresivamente va cambiando su estrategia. Ya no solo ofrece el hardware cerrado, sino que progresivamente también va cerrando el software, que es muy interesante, ¿no? Lo que antes lo abría y lo daba gratuito, ahora empieza a cerrarlo. Y ya por los 80 lo cierra del todo y vende lo que se llama un paquete de integración vertical entera, tanto software como hardware integrado. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesaba con el software y con lo que vamos a hablar, que son las interfaces, ¿no? de programación, es controlar el ecosistema y controlar quién podía acceder a su plataforma, es decir, quién podía desarrollar aplicaciones compatibles con la plataforma, quién no y a quién podía, obviamente, atacar a nivel de, pues eso, de un litigio de infracción, en este caso de derechos de autor de copyright americano. Claro, pero esto pasaba justamente con ese software específico, ¿no? Que es lo que llamamos la interfaz de programación, las APIs, como se llaman en el caso, que al final es un sistema que lo que permite es conectar dos sistemas de punta a punta, dos sistemas, para que ellos intercambien información entre sí. Una interfaz no hay solo una, es decir, puede ser una interfaz de usuario, por ejemplo, tú cuando abres el ordenador y ves todo lo que hay en el ordenador, no ves todos tus archivos, etc. Eso es una interfaz de usuario para conectar a la persona humana con el ordenador, ¿no? Pueden haber interfaces de software, como es este caso, de software a software, de sistema de software a sistema de software, o aplicación a aplicación, ¿no? Para que interactúen entre sí, intercambien información y entiendan la información, ¿no? En ciertos casos, o interfaces de hardware a software, dependiendo, ¿no? Al final es el software el que manda, digamos, es el que controla, ¿no? el hardware dentro de un sistema, de un ordenador, ¿no? Entonces, claro, la cosa está en cómo definir o cómo conceptualizar estas interfaces, ¿no? Y eso es al final el puro y duro del caso. Las interfaces como tal, y es lo que dicen unos cuantos de los amicus curiae, ¿no? que contribuyeron al caso cuando estaba sobre todo en el estadio vamos, del writ of certiorari en el Tribunal Supremo, que eran grupos de ingenieros muy conocidos en Estados Unidos, fue que al fin y al cabo la interfaz como tal no es un programa de ordenador, la interfaz como tal es una serie de declaraciones o especificaciones para lo que definen es qué puede hacer ese software. Y luego el programa de ordenador, básicamente, o lo que llama el Tribunal Supremo el Implementing Code, ¿no? El programa de implementación es cómo establece esa función, es decir, cómo se va a llegar a esa función, ¿no? Entonces yo pienso que esa distinción es muy interesante y el Tribunal Supremo la hace ya desde un principio. Sin embargo, y no voy a entrar mucho al detalle con esto porque es muy técnico, sin embargo ellos crean un gráfico en un anexo de la discusión y dicen que dentro de la interfaz de programación está tanto el código declarativo, que llaman ellos, como el código de implementación, pero en realidad la interfaz como tal, es decir, esa serie de protocolos o de especificaciones, ¿vale? Que organizan, digamos, un sistema dentro de él, eso en sí no es código como tal, ¿vale? Con lo cual, lo que se defiende es que la funcionalidad o el carácter funcional, ¿no? de esa interfaz de programación hace que no sea protegible por derechos de autor. Entonces vamos otra vez un poco atrás y nos damos cuenta de que ya en los 90 se consigue asentar en Estados Unidos una doctrina con respecto, con dos decisiones muy importantes, Altai de un lado y Sega del otro. Incluso Sega va un poco más lejos de los derechos de autor y se mete también en el campo, ¿no? de la ingeniería inversa. Y todo esto en aras de conseguir interoperabilidad, ¿no? en el mercado. Es decir, que dos aplicaciones distintas, pues en este caso de dos actores económicos distintas, sean interoperables, sean compatibles, ¿no? Y en estos casos, estas dos decisiones asientan una doctrina y dicen que las interfaces de programación no son funcionales, tienen un carácter funcional, con lo cual no se van a proteger por derechos de autor.
y ya a partir de ahí se garantiza la interoperabilidad en el mercado. Y eso es otro punto muy importante que va más allá de lo legal, ¿no? Que al final es la costumbre comercial y técnica que se ha implantado en los mercados de, en este caso, lo que se llama el ICT, ¿no? De las TIC, de las tecnologías de la comunicación y de la información, ¿no? Que es que la interoperabilidad como tal o las interfaces se comparten, no se protegen de manera exclusiva. Con lo cual, claro, este caso era muy importante, el de Google Oracle, porque al final, si le hubiesen dado la razón a Oracle, significaría que toda interfaz podría protegerse por derechos de autor, como pasó en una doctrina en los 80, antes de que cambiase, se podría proteger, con lo cual la innovación sería mucho más difícil, es decir, tendríamos innovación, pero una innovación mucho más estática, no tan dinámica, porque cada vez que intentásemos conectar o compatibilizar con una aplicación distinta porque estamos interesados en desarrollar, por ejemplo, con una plataforma como Android, si Android fuese cerrado, por ejemplo, sería un problema grande a nivel de innovación, ¿no? O lo que se llama la innovación incremental. Con lo cual, había mucho en juego en el caso, porque desde hace 20 años, desde los 90, ya teníamos una doctrina, al menos en Estados Unidos, muy asentada, ¿no? Pro interoperabilidad. No solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, es decir, en Europa, en los 90 también sacamos la directiva de software y también se garantiza en artículos 5 o 6, sobre todo en el 6, ¿no? Inspeccionar, de compilar el programa de ordenador en aras de garantizar o de llegar a esa interoperabilidad. Incluso en el sector pacífico, igual. Jurisdicciones como Australia en el 99 y otras asiáticas también querían garantizar esa prointeroperabilidad. ¿Por qué? Esta visión macro es muy importante porque al final, claro, lo que se busca a nivel mundial es que ningún mercado sea menos que otro en términos competitivos de innovación. Significa que si en esta resolución, por ejemplo, en esta decisión del Tribunal Supremo, se hubiese decidido que se pueden proteger las interfaces de programación, todas las startups ahora mismo que están en Estados Unidos y que necesitan directamente o dependen de Google, por ejemplo, o de otros sistemas abiertos, se irían a Europa. Es decir, porque en Europa sí que podrían utilizar esos sistemas, porque en Europa sí que podrían tener ese free access, ¿no? De interoperabilidad, por así decirlo. Lo cual no pasaría en Estados Unidos. Y no podrían volver a Estados Unidos hasta que no fuesen una empresa bastante consolidada y entonces pudiesen hacer frente a esos costes de licencia, ¿no? Debido a la presencia del activo intangible, en este caso del derecho exclusivo del copyright, ¿no? Entonces, llegamos al caso de la sentencia. En 2005, bueno, en 2005 Google compra Android, ¿no? Que era una startup por aquel entonces. La compra porque sabía que en términos de hardware no podían competir con Apple, por ejemplo, ¿no? Que tenía un dominio ya consistente en el mercado de los móviles, ¿no? De los móviles como tal, de los iPhones. Pero sabían que en términos de software sí que podían competir, ¿no? Y lo que querían crear ellos era una plataforma, y más allá de una plataforma, un ecosistema abierto. Entonces, lo que querían generar con ese ecosistema, que sería Android, que sería un sistema operativo para móviles, ¿no? Sería generar tales efectos de red que consiguiesen ser el estándar, ¿no? La norma técnica o la plataforma dominante en el mercado de los sistemas operativos. Eso en 2005. En 2010, Oracle compró a Sun Microsystems, que era por aquel entonces el que tenía la aplicación que está sujeta, bueno, la interfaz que está sujeta a litigio, que es la Java API, ¿no? Que formaba parte del Java SE, que era una plataforma de habilitación de programación para desarrolladores, ¿no? En este caso. Y entonces, a partir de ahí, en 2010, empieza el litigio. En primera instancia, le dan la razón vía Fair Use a Google, es decir, dicen que básicamente que Google, mediante la doctrina del Fair Use, para los que no lo sepáis, la doctrina del Fair Use es un marco jurídico de limitación al copyright, al derecho exclusivo de copyright americano, basado en 4 factores, ¿no? El análisis son 4 factores. No sé si lo sabéis o no algunos, entonces voy a explicarlo brevemente. 4 factores que van en este orden. Lo primero que va a analizar un juez es el carácter, bueno, lo que se llama transformative character, ¿no? Si hay un carácter transformativo, se ha hecho un uso transformativo de lo que se ha copiado, ¿no? En este caso, el software. El segundo va a ser la naturaleza de la obra copiada, ¿vale? Puede ser un cuadro, puede ser un libro, en este caso es software, ¿vale? La naturaleza. ¿Por qué? La naturaleza es importante porque la naturaleza, en este caso del software, es funcional. Con lo cual, cuanto más funcional sea, cuanto más represente, que es justamente esa exclusión, ¿no? que establece el artículo 102b del Copyright Act americano, esa exclusión de la protección del derecho de autor de sistemas
procesos, métodos de operación, ¿vale? Entonces, cuanto más funcional sea la obra, pues menos protección va a tener y más fair use va a poder haber por parte del actor económico que haya copiado la obra. Y luego quedan los últimos dos factores, que es el substantiality, es decir, la cantidad que se ha copiado, y finalmente el impacto potencial que tendría en el mercado donde se podría beneficiar el propietario de la obra o del contenido, ¿vale? Esos son los 4 factores. Entonces, en primera instancia, a favor de Google. Apelación, en contra de Google. Se vuelve a primera instancia otra vez porque no se consigue el Tribunal Supremo. A favor de Google. Se vuelve otra vez a una apelación, esto ya es 2018. En contra de Google. El Tribunal Supremo analiza que Google, que no hay fair use, básicamente, en lo que ha hecho Google. ¿Qué pasa? Que aquí es importante porque el Tribunal Supremo, perdón, no, el Federal Circuit. Esto es importante porque lo que se admite ya de por sí es que, en este caso, sobre todo en el primer Federal Circuit, que es el de 2014, es que las interfaces de programación sí que sí que se pueden proteger por derechos de autor. Es decir, cambia toda la doctrina que había en los 90. Ahora sí que se pueden proteger. Y eso es increíble el cambio, porque hacía 20 años que no se había cambiado para nada eso. Es decir, de repente dice que sí que se puede proteger. Y claro, a partir de ahí es un problema muy gordo, porque el Tribunal Supremo con lo que se enfrenta es básicamente decir, vale, nosotros vamos a tener que ver si la primera pregunta que se plantea es si las APIs, es decir, las interfaces de programación, son protegibles por derechos de autor. De ser así, vamos a entrar a analizar en segunda ronda si hay fair use, ¿no? Ese marco que he analizado de limitación, esos 4 factores, ¿no? Y a partir de ahí ya veremos si hay fair use, no hay fair use y si se condenará o no se condenará a Google. Es interesante todo esto porque, si os fijáis, si hacemos un paralelismo un poco con el estado de las patentes, ¿no? Del sistema de patentes americano, en el 2000, bueno, ya en el 2011, pero en el 2014 se asienta una sentencia muy importante del Tribunal Supremo Americano, que es el caso Alice, ¿no? Que lo que hace es que limita mucho el marco de patentabilidad de las patentes de software, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al limitar tanto a las patentes de software, yo creo que también se intentó como compensar un poco a nivel judicial y dijeron, bueno, si tanto les hemos dado caña en el sistema de patentes y hemos acortado tanto ese margen, ¿no? Ese scope que hay para patentar el software o invenciones relacionadas con software, vamos a abrir un poco el scope o el marco en los derechos de autor. ¿No? Vamos a compensar entre los 2 derechos existentes que hay, porque hoy por hoy el software sigue siendo una invención, una innovación o un elemento técnico cojo. Es decir, a veces copyright, otras patentes, pero no hay nada claro, nada consolidado, ¿no? Por así decirlo. Disculpad un momento. Con lo cual, con eso se enfrenta el Tribunal Supremo Americano. Entonces, ¿qué hacen? Y esto es muy interesante. Luego compartiré una serie de información para los que queráis ir más allá. O sea, no solo la sentencia, sino los amicus brief que a mí más me han gustado, que son sobre todo los técnicos, los de los ingenieros. Y más allá, 2 vídeos. En uno de ellos sale Thomas Goldstein. Thomas Goldstein es el abogado de Google en el Tribunal Supremo. Y entonces él en el vídeo, en ese webinar que hacen con unos profesores de Berkeley y de Anthony Scalia Law School, lo que dice él es básicamente la estrategia que ellos tenían. Y él decía, nosotros íbamos a muerte con la copyrightability, ¿no? Con la protección por derechos de autor de la interfaz, porque lo que queríamos era destruir esa premisa, es decir que las interfaces de programación, ¿no? Garantes de la interoperabilidad, no se pueden proteger. ¿Vale? Esa era la estrategia principal, desgastar al rival, desgastar a Oracle con eso. ¿Por qué? Porque ellos disponían de, digamos, 2 capas de estrategia. Esa era la primera. Si no funcionaba la primera, aún así los hubiesen ya desgastado lo suficiente como para entrar bastante fuertes en la segunda, ¿no? Que era el fair use, y tener más posibilidades. Lo que dice Thomas Goldstein es muy interesante y es que el Tribunal Supremo Americano en la sentencia no entra a analizar si las interfaces, si las APIs, si las interfaces de programación se pueden proteger por derechos de autor. Entra directamente a analizar el fair use. Y eso es increíble, ¿no? Un caso tradicional o un caso bien aplicado siguiendo la doctrina ya existente hubiese sido, en primer lugar, ver si se puede proteger por derechos de autor el trabajo, la obra, ¿no? La obra literaria, o en este caso el programa de ordenador sujeto a litigio y a análisis, ¿no? En este caso.
A partir de ahí se hubiese aplicado una doctrina que se llama la Merger Doctrine, ¿no? Que es una doctrina de copyright que parte de la base de la dicotomía entre la expresión, que es lo que se puede proteger, y la idea, ¿no? La funcionalidad, que es lo que no se puede proteger en derechos de autor. ¿Qué pasa? Que hay ciertos derechos de autor, hay ciertas obras, ¿vale? Que por su expresión, digamos, no se pueden reproducir de otra manera distinta. Es decir, que la idea y la expresión se juntan en sinergia en una, de tal manera que la única manera de representar una idea es usando esa expresión, ¿no? Del copyright. Con lo cual ahí se aplica la Merger Doctrine y normalmente aplica el carácter funcional, es decir, que no se puede proteger en base a los derechos de autor. Eso hubiese sido básicamente el marco jurídico de análisis que el Tribunal Supremo hubiese analizado. ¿Qué pasa? Que es lo que decía Thomas Goldstein, el abogado de Google, que él no veía nada claro que los 8 jueces del tribunal estuviesen de acuerdo entre ellos en cuanto a la protección de copyright, en base a copyright, de las interfaces de programación. No lo veía nada claro y lo que no querían era un 4-4. Es decir, 4 jueces votan que sí para la protección, 4 que no, porque hubiese sido un desastre y hubiese seguido el caso, ¿vale? Y el caso era muy importante juzgarlo ahora, más allá del nivel legal, como luego veremos a nivel político, ¿no? Significaba mucho a nivel de política industrial y de política de innovación en Estados Unidos. Con lo cual, se llega a ese punto de que los jueces ven que tienen más, digamos, arreglo entre ellos, ¿no? Que concuerdan más con el análisis del fair use, con lo cual sacrifican, por así decirlo, el análisis de la protección por derecho de copyright, por derechos de autor o copyright americano, en aras de meterse a analizar el fair use. ¿Por qué? Porque al final salieron en un 6-2, es decir, 6 a favor, 2 en contra. De hecho, dentro de la decisión, si lo veis, hay un official dissent de uno de los jueces, el juez Thomas, que se niega a aceptar, ¿no? La decisión que toma la mayoría y explica el porqué. Es muy bonito y pienso que si estáis súper interesados, este es un caso que merece la pena leerlo. Entonces, básicamente entran de golpe a analizar el marco del fair use. ¿Qué tiene lo bueno del marco del fair use y a la vez un poco lo malo? Lo bueno que tiene es que es un marco jurídico muy, muy, muy flexible. Se basa en unos parámetros, no es rígido, no hay un números clausus. En Europa no lo tenemos. En Europa tenemos las excepciones o, digamos, las limitaciones, ¿no? Yo qué sé, parodia, copia privada. Entonces, fines de investigación. Aquí no, aquí tenemos un marco muy flexible con el que podemos jugar y algunos de los factores, el análisis que va a entrar a hacer el juez es un análisis de mercado, es decir, es un análisis no tradicional de un caso de infracción, va más allá, ¿no? De la infracción del derecho exclusivo y ya se mete a analizar cosas que casi están en el ámbito del derecho económico o el derecho de la competencia, ¿no? Que son dinámicas de mercado, cómo puede afectar a la competencia. Y eso es muy interesante, ¿no? Y se mete a analizar los factores. Es interesante porque el tribunal, a nivel estratégico, para meter dentro del fair use, ¿vale? Del análisis del fair use, para decidir implícitamente sobre la protección de las interfaces, ¿vale? En base a derechos de autor, cambia, altera el orden, ¿vale? Normalmente sería empezar con el carácter transformativo y luego con la naturaleza de la obra, ¿no? Ellos lo cambian y empiezan de golpe con la naturaleza de la obra para dejar muy claro el carácter funcional. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la obra o del contenido en este caso es la interfaz de programación, ¿vale? Y la interfaz de programación, por su carácter funcional, no es que no merezca, se excluye, ¿no? de la protección del copyright en este caso. Y a partir de ella queda claro, o sea que al final, de facto, por así llamarlo, o dentro, implícitamente dentro del análisis del marco jurídico del fair use, ya se decide sobre lo que sería la primera pregunta, ¿no? Que es si se puede proteger por derechos de autor o no esta interfaz, no la API, en este caso la Java API. Una vez dice que tiene un carácter funcional, ya entra el carácter transformativo, ¿no? Es decir, si el uso que se ha hecho ha sido transformativo, cuidado, transformativo y no derivativo, ¿no? Que en Estados Unidos es una de las cosas es el derivative use. Esto no es derivative use, esto es transformative. El uso transformativo es una transformación fundamental, ¿no? Un cambio fundamental dentro de la obra. En este caso no hay cambio fundamental, es decir, lo que hace Google simplemente es coger las 11.500 líneas, 37 paquetes de la Java API que necesita, es decir, de las declaraciones o especificaciones, lo que llama el tribunal declaring code, y los copia. Y los copia dentro para seguir construyendo Android. Los copia literalmente, ¿vale? Que luego el código funcional
¿vale? El código de implementación, por así, perdón, funcional, de implementación que desarrolló fuese distinto, sí es verdad, pero lo que copió, la obra o el contenido que copió, fue las 11.500 líneas de código de la interfaz. Las copió literalmente y no hay ningún carácter transformativo porque no se cambió nada, ¿no?, de ese sistema o de ese método de operación, fue el mismo. ¿Y por qué fue el mismo y por qué lo copió? Porque Google estaba muy interesado en el sistema Java, ¿vale? En la Java SE y sobre todo en la API. ¿Por qué? Porque Java por aquel entonces se había convertido en el estándar de facto en el mercado. Es decir, todo desarrollador, debido a lo que se llama en inglés la user friendliness, ¿no?, del desarrollo de ese código, ¿no?, del código del lenguaje de programación de Java, sabía usar Java. Es decir, habían ya invertido horas en aprender a usarlo y todos ya sabían desarrollar con Java, ¿vale? Entonces, lo que le interesaba a Google era coger, ¿vale?, coger ese know-how que tenía ya todo el mercado y llevárselo a su plataforma, porque lo que ellos querían era generar lo antes posible efectos de red. ¿Qué quiere decir efectos de red? Básicamente que conforme más usuarios usen una plataforma, más valor va a tener en consecuencia esa plataforma, ¿no? Esos son los efectos de red directos. Efectos de red indirectos quiere decir que en base a esa plataforma, conforme más aplicaciones complementarias se creen con esa plataforma, más valor va a tener esa plataforma, ¿vale? Eso era lo que quería Google. Entonces, claro, entramos en el tercer factor, que es el del el carácter sustancial de cuánto se ha copiado, ¿no?, de la obra. Y en este caso se ha copiado literalmente las 11.500 líneas que, como he dicho, de las declaraciones, ¿no?, de las specifications, ¿no?, para la API. ¿Qué pasa? Que aquí depende del prisma que se use para análisis o de la interpretación que se use, el carácter sustancial puede decir que es vastísimo o no, desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo, ¿no?, que es distinto. Por ejemplo, si miramos las 11.500 líneas de código comparado con el Java SE, que es el programa entero, no la plataforma entera, es nada. Las 11.500 líneas de código eran 0,4%. El código de Java SE total está conformado por casi 2,9 millones de líneas de código, ¿vale? Con lo cual no era nada, ¿no? Es decir, si se mira desde un punto de vista, desde un approach cuantitativo, no era nada. Sin embargo, desde un approach cualitativo, es decir, cuál era el código que se necesitaba aislado del resto, eran esas 11.500 líneas de código del código bueno, como llama el tribunal, código declarativo, que eran las especificaciones, vamos, de la interfaz, ¿vale? Entonces hay una diferencia. Y finalmente, lo último que analiza el tribunal, ya para terminar, es el impacto que tendría en el potencial mercado, ¿no?, del propietario del derecho de autor, en este caso de Oracle, ¿no? ¿Qué pasa? Que el tribunal se centra de golpe en el impacto que tendría en el mercado de Android, es decir, de los sistemas operativos móviles. ¿Qué pasa? Que al usar la perspectiva del mercado o al definir ese mercado, ¿no?, del mercado de Android, de los sistemas operativos móviles, está claro que Oracle o Sun Microsystems en ese momento no iba a entrar en el mercado de los operadores, de los sistemas operativos móviles, y no tenía nada que hacer contra Google Android en ese momento. De hecho, hay hasta declaraciones del presidente, creo que era de Oracle, diciendo que no estaban interesados. Sin embargo, ese no es el mercado o el único mercado que hay que analizar para eso. Es decir, el otro mercado era el mercado de las licencias de uso del derecho o del código de la plataforma, ¿vale? En este caso era de la plataforma de Java SE, ¿vale? Es decir, el pack que se licencia con todos los derechos que hay dentro, ¿vale? Eso era el mercado de las licencias. Y en ese mercado potencial, Sun Microsystems por aquel entonces y luego Oracle tenían por aquel entonces un contrato con Amazon para desarrollar porque Amazon estaba por aquel entonces desarrollando su sistema Kindle, y por otro lado tenían un contrato con Samsung de 40 millones que después de que se enterasen de la copia de estas líneas se quedó en 1 millón, y en el caso de Amazon, pidieron después, cuando se enteraron de esto, pidieron una rebaja del 97% del precio, que en principio iban a pagar, con lo cual el impacto fue gordo. Es decir, para mí, desde un punto de vista de análisis de los 4 factores, yo estoy de acuerdo con que el carácter de la interfaz es funcional, porque es que es funcional, y del carácter de la sustancia, por así decirlo. Pero de este último, por ejemplo, del carácter transformativo, yo no estoy nada de acuerdo con la decisión. De hecho, hubiesen sacado una decisión y un marco de análisis mucho más limpio, más neto, si hubiesen analizado a nivel tradicional primero la copyrightability, ¿no?, la protección de derechos de autor de la API, y luego, si toca, el fair use, ¿vale?
Y nada, finalmente, ya desde una perspectiva macro, ¿cómo afecta este caso, no? Es lo que ya he dicho un poco al principio, es decir, ahora mismo es un caso o es una sentencia que, como decía una colega mía, que es una de las expertas europeas en tema de software y copyright y está en el Max Planck, Begoña González Otero, que seguramente algunos la conoceréis, y me lo decía y tiene más razón que un santo. La perspectiva que hay que tomar de esta decisión también es una perspectiva de una decisión pro interoperabilidad, como dice ella, ¿no? Ella me decía que lo que intentó el tribunal es buscar un compromiso, es decir, vamos a seguir intentando proteger el software por derechos de autor, sin embargo, ciertas características técnicas del software, ciertas funcionalidades que no son meras funcionalidades, sino que más allá hoy por hoy son valores esenciales en un mercado, en mercados interconectados digitales, como es la interoperabilidad o la compatibilidad entre plataformas, son cosas que no se pueden proteger por derechos de autor. De hecho, si se protegiese por derechos de autor, lo que se hubiese llegado a analizar ahí es casi un caso que hubiese ido más allá de la propiedad intelectual en este caso y hubiese entrado ya en temas del derecho de la competencia. ¿Por qué? No por la mera existencia del derecho, porque el derecho de la competencia no entra a castigar la mera existencia, ¿no? de un derecho de propiedad intelectual o industrial, sino su ejercicio y el abuso en el ejercicio. ¿Por qué? Porque en este caso lo que teníamos no era una plataforma normal, era un estándar en el mercado. Dentro de ese estándar en el mercado, el propietario decía que tenía ciertos derechos sobre el estándar, ciertos derechos exclusivos, es decir, que hubiese podido haber, en cierto aspecto, igual un caso, ¿no? Más allá del derecho de copyright solo, sino un caso de derecho de competencia. Y ya está, ya, ya he terminado, no sé cómo voy, Santiago. No, no, espectacular. Sí, claramente es un caso que es difícil de resolver, seguro, y que genera, si uno analiza los distintos puntos, genera muchas cuestiones muy discutibles y saliendo del copyright o del derecho de autor, mismo de la competencia, si bien vos decías, bueno, es un estándar, sí, pero digo, si el derecho a la competencia se dedica a definir el mercado, ¿cuál era el mercado? Porque si el mercado es todos los lenguajes o todos los APIs, es mucho más grande, entonces la dominancia no la veo por ningún lado. Yo creo que Google ahí tenía, o sea, quería aprovechar, también un poco vos contaste la historia, incluso cuando Sun desarrolló todo esto, era una visión mucho más aperturista de cuando lo adquiere Oracle, ¿no? Y toda esa filosofía también era más amigable con Android, pero a mí entiendo los argumentos de que la propiedad intelectual y sobre todo la industrial tienen que favorecer la innovación y no ser una traba, pero de vuelta, si tengo que fijar el mercado relevante, me cuesta ver la situación de dominancia. Obviamente no hice el ejercicio. Vamos para, acá lo que se suele hacer es abrir el espacio a comentarios o preguntas, sobre todo preguntas, para aprovechar la presencia tuya, Carlos. Me Así que bueno, parece, idealmente sí, vamos por el chat, a ver. yo voy a ir copiando enlaces, perdona que te corte, si no os importa, Sí, sí. enlaces que les puede interesar a la gente. Algunos son bastante técnicos, pero vamos, si es que es un caso muy técnico, entonces hay que entender al final todo esto, ¿vale? Pero por favor, estoy abierto a discusión, claro, cuando queráis pregunta. Bueno. Graciela, ¿esto es una opinión o una pregunta? ¿Querés preguntar? Hola a todos. Pues son opiniones y preguntas. Quisiera escuchar después de esta excelente charla, en verdad te lo agradezco, Carlos. Estoy fascinada. Pues tú apuntas a uno de los quits del asunto y es el tema no era, antes que nada, si había limitación o excepción, el tema era, esto no era el objeto de protección. Ya que se fueron por el lado del fair use, el problema era entonces juzgar en el orden y en el valor de los factores. Y definitivamente pareciera entonces que hay un criterio errado de parte de la Corte cuando aprecia el factor económico, el factor comercial, el factor cuarto, eh, más allá de otras consideraciones después de juzgar el valor. Y una pregunta, porque
Se lee y se oye mucho, muchos comentarios diciendo, y he oído la palabra, fue una estupidez en los años 80 y en los años 90, cuando el mundo entero se fue por la vía del derecho de autor. ¿Tú consideras que eso es válido afirmarlo? Muchas gracias por el comentario y por la pregunta. Uf, bueno, yo creo que para eso hay que adoptar una perspectiva, como he dicho antes, macro, ¿no? Un poco, y ya no una perspectiva tanto jurídica o jurídica sustantiva, ¿no? De los requisitos actuales para la protección de la patente o lo que se llama las mal llamadas patentes de software, ¿no? En Europa, las Computer Implemented Inventions, o el software, la expresión del código como tal, ¿no? Por vía de derechos de autor, sino los incentivos económicos que nosotros, desde la perspectiva, ¿no? Desde el lado del regulador, nosotros queremos implantar en el mercado. Es decir, el por qué nosotros vamos a premiar a un actor económico por su innovación con el derecho de autor. O por qué nosotros vamos a premiarlo con las patentes, porque en Estados Unidos el derecho de autor puede ir de 75 a 95 años, dependiendo. Y las patentes son 20 años y gracias a que te la den. Con lo cual, mucha gente por aquel entonces y hoy por hoy se fue a volcar sus esfuerzos económicos a proteger el software por el derecho de autor. ¿Por qué? Porque no hace falta un proceso de registro como viene a ser el de, en este caso, el de la patente, la disclosure no está, quiero decir, es algo mucho más flexible, no es un instrumento mucho más flexible que lo sigues pudiendo activar, ¿no? ante los juzgados, con lo cual no sabría decirte. De hecho, el otro día leí que te lo puedo pasar después si te acuerdas, si me dices algo por LinkedIn o donde sea, leí un post de un tío que sigo mucho, un alemán, que decía que incluso él no descartaba en un futuro que se crease un derecho sui generis, como tenemos en Europa para las bases de datos, para el software, ¿no? Debido a esta un poco no consolidación, ¿no? al respecto. Sí, incluso no, o sea, hay países como, si mal no recuerdo, Japón, que le han creado un régimen específico al software. Lo cierto es que los operadores jurídicos tendemos a ponerle los ropajes que ya conocemos a las cosas nuevas, vaya a saber uno las razones, si es vagancia, pero en el mundo del software también hay cosas muy particulares, porque si bien es cierto que hay software eminentemente funcional, industrial, y toda la autoría del derecho de autor, y hablar de la... yo digo, cuando uno va a una de las compañías de las que estamos hablando, y yo me considero autoralista, pero y uno me habla de la impronta del alma en la obra, cuando son 700 personas en escritorios cerrados que ni siquiera pueden tener acceso a toda la obra, y para mí es difícil de tragar eso. Pero también es cierto que hay escritos, o sea, hay escritos de software que son, o por lo menos donde sí se me hace mucho más creíble toda la protección, independientemente de los incentivos económicos, porque los incentivos económicos son una parte de la protección en el derecho de autor, ¿no? También hay otros incentivos, como la autoría, como la paternidad, entonces, que tal vez estén mucho más asociados a la filosofía del open source, de hecho, más allá de los económicos. Entonces, creo que es un fallo que no solamente genera este tipo de momentos, sino que nos invita a repensar si, bueno, eso que aceptamos es lo correcto o realmente tenemos que hacer muchas precisiones. Creo que viste un caso, Carlos, espectacular, como el derecho a la intimidad, que también por ahí merece un doble clic o muchos doble clics y realmente reanalizar qué estamos haciendo, si no se está usando otros fines, etcétera, etcétera. Yo creo que, perdona que te corte y para responder tu momento, es muy interesante lo que planteas y soy rápido porque sé que quiero respetar que hay más preguntas, pero es muy interesante porque yo creo que como juristas nos centramos siempre en lo que tú dices, en esa perspectiva del jurista muy cerrada, ¿no? Es decir, hay nuevas dinámicas en el mercado, nuevos tipos de innovación y el derecho o los derechos de propiedad intelectual e industrial ya no están bien adaptados y hay que cambiarlo.
no. Es decir, lo primero que hay que cambiar dentro de una legislación o de un marco regulatorio, ¿no? Desde una perspectiva de estrategia regulatoria, ¿no? De un gobierno, es el concepto de innovación. Es decir, lo que ha cambiado, lo primero que ha cambiado seguramente es el concepto de innovación, desde una perspectiva ya no solo legal, sino técnica, social, ¿no? La innovación ya no se concibe igual como se concibió, en este caso cuando se desarrollaron los derechos exclusivos, ¿no? Como un derecho exclusivo que puedes activar en el mercado, que puedes litigar. Hoy por hoy la innovación, desde un ámbito legal, económico y social, en los sectores como el sector del software, hay muchos casos y cada vez más y más que es open source, como decías tú. Es decir, el concepto de innovación ha cambiado. Una vez tenemos claro que el concepto de innovación ha cambiado y que igual hay que integrar dentro de las provisiones o dentro de nuestro marco jurídico nacional un concepto nuevo de innovación, cuando cambiamos ese prisma de innovación dentro de la ley, a partir de ahí igual ya empezamos a ver los fallos de redacción de la ley. Vale, esta excepción, entonces, si la innovación la entendemos como esto, que no es como se entendía antes, entonces esta excepción, ¿qué hace aquí? Es que ya no pinta nada, hay que cambiarla o hay que hacer. Yo pienso que ese es el esfuerzo que por hoy hace falta. Carlos, Aurelio López Tarruela. Mi maestro. Mi maestro. En algún momento has presentado la decisión como una competencia entre ordenamientos. ¿En qué lugar queda Europa con esta decisión? Vale. ¿Qué pasa, Aurelio? Muchas gracias por estar aquí hoy. Ya sabía que ibas a venir, pero bueno, siempre es una alegría tener a un director de tesis, a mi director de tesis aquí. Es muy buena pregunta. Yo creo que se ha hecho mucho. De hecho, uno de los próximos artículos que me gustaría mucho escribir en el Lucentinos es el tema. Es decir, ya no solo cómo puede impactar en Europa, sino qué hubiese pasado en Europa si se hubiese dado el caso o si se da en el futuro. Cuidado. Yo creo que el sistema que tenemos o el marco regulatorio es distinto. Como nosotros no disponemos de un marco jurídico tan flexible o extremadamente flexible como en este caso ha pasado con el Tribunal Supremo americano. Nosotros tenemos unas excepciones marcadas, ¿no? Más allá tenemos la directiva de software con el ámbito de la interoperabilidad, ¿no? En el artículo 6. Y luego tenemos una sentencia del 2012 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, SAS, contra World Programming, o Programming World, creo que es World Programming, donde el tribunal dice que debido a su carácter funcional, un sistema de programación, un lenguaje de programación y un formato de datos no son susceptibles de protección por derechos de autor. Con lo cual, no sé muy bien, Aurelio, cómo lo preguntaba, pero en el caso de cómo va a impactar ahora en Europa, pues la verdad es que no lo sé. No sé si el caso yo creo que en Europa hubiese sido muy distinto. De hecho, por eso Oracle decidió litigarlo en Estados Unidos, ya no solo por el mercado que tenían asentado en Estados Unidos, sino porque sabían que la doctrina no estaba tan consolidada y podían pegar fuerte. En principio con patentes, que no les salió bien, y luego se quedaron con derechos de autor. Y en realidad sí les fue, es decir, les ha ido mal la decisión, pero han durado 10 años. En Europa el caso hubiese sido distinto. Ahora mismo tampoco sabría decirte cuál. Aurelio comenta, o sea que la innovación se seguirá desplazando a USA. Sabes vale. que te cuento un poco. He abierto el micrófono, si se me escucha, para, Sí, se te para escucha, sí, explicarme Aurelio. bien. ¿Qué pasa, maestro? A ver, yo lo que he entendido al principio es que, claro, al final una empresa pues ve dónde tiene más posibilidades para innovar Ya lo he teniendo en entendido. cuenta el marco normativo. Entonces, claramente con esta decisión lo que puede ocurrir es que si ya las pocas empresas que pueden quedar en Europa haciendo innovación en software, pues tienen un motivo más para irse a Estados Unidos, donde tienen más libertad para poder utilizar APIs, ¿no? Yo creo que eso puede ser una consecuencia mala para Europa. Puede Sí, ser así. Perdona que te corte, Santiago, que te he cortado. sí, por favor. Gracias. Yo creo que se puede dar el caso, pero también desde otro punto de vista, el que ahora se haya dejado aún más claro que una API no se puede proteger por derechos de autor, quiere decir que esto no solo impacta a los modelos de negocio propietarios, sino también a los de open source. Es decir, que no se pueda proteger una API, la única consecuencia no es que tú ya no puedas ganar pasta o controlarla,
exacto, es eso, es controlarla. Es decir, que un tío de open source no va a poder ejecutar una GPL sobre una API, porque si la API, si no hay derechos de autor sobre la API, ¿de qué vale la GPL? ¿De qué vale el copyleft? De nada, ¿sabes? Entonces yo creo que ese es un punto muy interesante que aún no he llegado bien a ver cuáles son los impactos que tiene más allá de los modelos tradicionales propietarios o como tú dices, de esa fuga de startups, Aurelio, que puede llegar a tener. A ver, y no quiero monopolizar la conversación, pero la pregunta sería, ¿en Europa Google habría ganado el caso? Esa es la pregunta. ¿Qué opinas, Carlos? Es que en Europa yo creo que simplemente no se hubiese planteado el caso. O sea, básicamente, no se ha planteado, no sé si se planteará en el futuro. Si se plantease, yo creo que en Europa se podría haber perdido el caso, porque se podría haber perdido el caso por las limitaciones ¿no? que existen al derecho de autor. Sin embargo, yo creo que si hubiese jugado todo, y tú lo sabes incluso casi mejor que yo, a la directiva de software, al artículo 6, a ese esfuerzo, ¿no? de reverse engineering, bueno, más específico, como dice, de compilación en aras de crear una interoperabilidad, buscar esa interoperabilidad en el sistema, ¿no? Igual si hubiesen acogido el debate puro y duro, hubiese sido sobre eso. Creo que hubiese sido mucho más, la interpretación hubiese sido mucho más cercada en el debate. Ya no sé cómo hubiese salido el tema, si quieres una respuesta ya más clara. Sí, yo lo que comentaba Aurelio, a mí me hace acordar mucho a cuando hice mi tesina de la maestría, donde a veces cuestiones, marcos normativos que pretenden tutelas, terminan generando un efecto muy contradictorio. Yo lo llamo el fenómeno Córdoba y Mendoza. Córdoba y Mendoza son dos provincias de la República Argentina, además de tener sus pares en España, por los Córdoba seguro, Mendoza más. Que en Argentina, cuando uno escucha una propaganda en la radio, no sé, por ejemplo, comprar una coca y te regalamos una pelota de fútbol, después escucha un locutor que dice válido para todo el país menos las provincias de Córdoba y Mendoza. Las provincias de Córdoba y Mendoza, ¿por qué pasa eso? Pues la provincia de Córdoba y Mendoza exigen que las promociones se registren en lugares específicos de ahí y que pagues un canon y todo eso con el argumento de que lo hacen para evitar falsas promociones y proteger a los ciudadanos de Córdoba y Mendoza, ¿no? O sea, las provincias. Lo que pasa es que esa supuesta protección lo que hace es los excluye de cualquier tipo de promoción. Y en el caso de las compañías, yo creo que en el caso europeo, cuando uno analiza el bloque europeo, con el cual en muchos sentidos tengo más afinidad como descendiente y muchas cosas, pero lo compara con el bloque, con lo que es Estados Unidos, y uno ve en Estados Unidos, no sé, un marco de libertades, por ejemplo, no sé, si vos pones tribunal ante un consumidor por una app, por el desarrollo de una app, que vas a tribunal arbitral en California, se respeta eso. En cambio, un developer de Madrid puede ser juzgado en una provincia francesa porque, no sé, se truncó el download de una app, y todo eso genera costos que hacen que, bueno, que por ahí una compañía como Google, Oracle puedan soportarlos, pero el que está en periodo innovativo, si a eso además le sumamos un compliance officer, un privacy officer, y así todas las figuras que Europa está metiendo día a día, y bueno, cada vez la barrera de ingreso es más alta y hace que haya una migración innovativa hacia Estados Unidos. Yo creo que, y si te puedo responder ya con esto, que he visto que Manolo también tiene una pregunta, yo creo que ese es un punto muy relevante, ¿no? Y es al final los costes de transacción, ¿no? Que implica litigar y ya no solo activar el mecanismo del litigio, sino tener dentro de la empresa in-house esa cultura de litigio. Es decir, que todos los equipos estén bien armonizados para saber cuándo hay que luchar el caso y cómo hacerlo, ¿no? Todo eso son costes de transacción. Yo pienso que, y es una cosa muy interesante que hace Google, ¿no? El abogado de Google, que dice que nosotros no representamos hoy aquí en el Tribunal Supremo solo a Google, sino que representamos a toda la comunidad de desarrolladores, representamos a todas las startups, ¿no?
que quieras que no, es que es así. O sea, quiero decir, al final, obviamente, como tú bien has dicho, ellos son los que pueden aguantar un caso y esas 50.000 startups que se van a beneficiar, bueno, digo 50.000, son millones, no podrían aguantar ni de coña un caso así. Y ya no solo un caso así, sino un caso tan mediático y con tanta presión mediática, porque no solo tienes que pagar abogados, tienes que pagar estrategias de marketing, tienes que pagar a tíos que den caña en lobby, porque al final Google también, cuidado que esto lo he nombrado, si ganó también la batalla fue por la batalla de los amicus curiae, es decir, y de las posiciones a nivel político o a nivel de lobby que consiguió ganar, ¿no? Eso también yo pienso que es un factor muy importante, ya no solo lo que se luchó a nivel legal. Total. Teníamos una pregunta, dijimos, ahora vamos al chat. Manuel de Santos Real pregunta, ¿está el Tribunal Supremo marcando el camino hacia una universalización del uso del fair use? ¿Podrá resistir Europa y sobre todo podrá resistir China? Cuando se plantee este choque de trenes en China, ¿qué ocurrirá? Yo no sé si se universalizará como tal el fair use, es decir, aquí lo interesante que plantea el Tribunal Americano en un caso así de interoperabilidad es que se va directamente a utilizar un marco que es un marco muy, como he dicho ya muchas veces, un marco muy flexible y da mucho juego, no solo entrar a analizar la sustancia legal, sino factores económicos de mercado. Es decir, como sería casi en derecho de competencia un rule of reason en Estados Unidos o un effect-based approach en la Unión Europea, ¿no? Que ese marco pudiese beneficiar a la Unión Europea, es decir, implantar un marco similar a futuro, bueno, puede ser que sí. Lo tenemos implantado, pero claro, es decir, lo tenemos implantado en el ámbito del derecho de la competencia, que no es mero litigio de PI, y además el derecho de la competencia, y más en Europa, es un derecho muy pesado de activar. Los casos son muy pesados. En cuanto a China, me parece que no me lo había planteado y me parece que es muy interesante. Voy a intentar responder a la pregunta de una manera un poquito más abierta, ligando también un poco con copyright y software, y es que yo me leí para un paper que acabo de terminar, que ya os lo pasaré cuando lo tenga, que básicamente mi paper trata la instrumentalización estratégica de los activos de PI en plataformas de open source y sobre todo en mercados de inteligencia artificial. Es decir, cómo las empresas usan sus derechos de propiedad intelectual e industrial mediante licencias open source para controlar un mercado, que mucha gente se cree que por ser open source todo es gratuito y para todos y yo no monetizo para nada mis activos. Eso es mentira, simplemente lo que cambias es la parte, ¿no?, de la cadena de valor de donde los monetizas, la desplazas verticalmente. En este caso con China es muy interesante porque China desde hace, creo que sacó un paper el gobierno que luego se tradujo hace como 1 o 2 años, donde describían el potencial de las plataformas americanas de open source en los mercados de inteligencia artificial y la capacidad de generar un ecosistema, ¿vale? De controlar ya no solo un mercado, porque hoy ya no competimos por el mercado, sino que compites por un ecosistema, porque hay tantos mercados y están tan interconectados entre ellos que al final lo que se genera es un ecosistema, ¿no? Y el paper este del gobierno chino o de una agencia estatal china lo que advertía un poco era la importancia que entendieron los americanos hace años de competir en términos de innovación abierta mediante generación de efectos de red y de plataformas y cómo esa cultura se está pasando hoy por hoy, se está sentando en mercados de inteligencia artificial y fue casi como una advertencia de ahora nos toca a nosotros meternos a eso. Por ejemplo, en el mercado y la competición de computación cuántica, en el desarrollo de aplicaciones de software cuántico que ya hay, Google sacó una y a los 2 meses Baidu ya tenía una también y la tenía open source. Más allá, si nos pasamos a los repositorios, ¿no?, de open source, es decir, los esqueletos donde de verdad se articulan todos los proyectos de open source, todos conocemos GitHub o SearchForge o GitLab, que es el nuevo, ¿no?, americanos. Pero China, no me acuerdo ahora el nombre, pero también hace poco sacó uno y ya tiene una barbaridad de usuarios. Es decir, que al final están compitiendo, o sea, saben, al final, yo creo que China tiene la capacidad de copiar la cultura disruptiva americana. Es decir, los americanos están mucho en cultura de innovación, están hechos a la disrupción, los chinos están hechos a la capacidad de mimetizar esa disrupción, ¿no? Sí, con algunas particularidades. Mira, yo trabajo para una compañía que
bueno, en parte los fondos han venido de Tencent. Tencent es una compañía cuyo brand awareness en América es prácticamente nulo. Sin embargo, es una de las 10 compañías más grandes del mundo a nivel tecnológico. China tiene varias particularidades. La primera es esa, o quería destacar dos. Una es que ya dejó de ser compañía solo para China. La verdad que el bloque chino es un mercado enorme, pero TikTok es un claro caso de una compañía que pasa a competir mano a mano con las tradicionales americanas, ¿no? Y recordarán el episodio con Trump y TikTok, hicieron una estrategia de defensa. Eso por un lado, y por otro lado una percepción que se da en China muy fuerte, que creo que en algunos países se está tratando de copiar, por ejemplo en Latinoamérica Rappi, que recibe dinero de SoftBank, competencia japonesa, la está tratando de copiar, que son las super apps. Es decir, que la convergencia ya no es solamente en el celular, sino es que está todo dentro de una misma aplicación, en un mismo desarrollo. En Argentina todavía no conozco ningún caso de éxito, creo que todos los que lo han hecho, digamos, no conozco a nadie que compre un pasaje de avión por Rappi o que compre, o sea, se usa para hacer delivery, para Rappi, bueno, es como Globo en Latinoamérica. O por ejemplo, otro desembarco interesante es el de Didi, para competirle a Uber. Entonces, ya no es, China en tecnología ya es realmente un competidor a considerar y cuyas normas de PI hay que considerar también, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que bueno, Carlos, no sé si querés cerrar con un momento, Santiago, ¿me permites? Sí. Vais a oír un ruido muy grande detrás porque tenemos obras en casa, pero me gustaría decir dos cosas. Una, muy brevemente, que estoy muy orgulloso de que mi hijo académico, mi nieto académico y mi hijo Lucentino haya hecho lo que ha hecho hoy. Siento que hay este ruido detrás, pero no puede haber otra cosa. Y la segunda, a mí me preocupa mucho, me sigue preocupando mucho cómo llegan estas sentencias a Europa y a China. Y tenemos que interpretarlas muy bien, como lo estás haciendo tú, Carlos. Entender muy bien qué es el Tribunal Supremo y por qué llegan las cosas al Tribunal Supremo. En alguna ocasión que he llevado yo asuntos relacionados en Europa, lo hemos podido salvar a través de la doctrina del agotamiento del derecho, ¿no? Pero yo estoy convencido de que en China esto va a explotar. Y de la misma manera que, por ejemplo, los chinos se han abierto ya de una manera descarada al anti-sweet injunction y al anti-sweet injection, el anti-sweet injection, es muy probable que llegue un momento en el que los chinos viren hacia las doctrinas americanas más todavía que hacia las doctrinas europeas. Gracias, y enhorabuena, Carlos. Muchas gracias, Manolo. Y totalmente, yo creo que tienes toda la razón y creo que fuiste tú el que... Son aplausos que llegan. Fuiste tú el que nos dijiste en el máster allá, cuando lo hice hace 3-4 años, que al final el sistema chino se basó, el sistema de propiedad de PI chino se basó en el sistema europeo, más específicamente en el sistema alemán. Que ahora, como tú dices, a largo plazo se produzca un cambio, bueno, yo no sé tanto como tú, con lo cual sería muy interesante ver cómo lo articulan, ¿no? Bueno, ahora sí, para cumplir los tiempos propuestos, así que es dejar una premisa para pensar, o una conclusión, o un mensaje, o simplemente decir muchas gracias, chau, lo que prefieras. No, hombre, nada más, la verdad, agradeceros muchísimo, la verdad, ha estado genial, súper descendido, súper informal, o sea que chapó por eso, ha estado genial. Mil gracias también a ti, Santiago, por generar tanta discusión conmigo, que yo creo que siempre uno lo agradece muchísimo. Cuando el moderador le presta atención a lo que está diciendo, que no siempre pasa.
Y lo que he dicho al principio, o sea, sé que no hemos tocado muchas cosas, así que yo estoy siempre, constantemente hablando con gente de estos temas porque soy súper curioso y soy muy abierto. Con lo cual, por favor, me contactáis por LinkedIn o por donde quiera si habéis tenido más preguntas o la escribo la respuesta o incluso quedamos otro día para hacer otra charla, video call con los que queráis, me da igual. O sea, yo, como siempre, para mí es un placer intentar solventar dudas. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, todos agradecidos, ahí comentan en el chat, la verdad que fue un espectáculo y bueno, por más eventos como este. Así que un saludo para todos. Muchísimas gracias. Que tengáis un buen fin de Vale. chao. Chao, chao, igualmente. Hasta luego, muchas gracias.